Bienvenido a la videoconferencia sobre el enlace químico, específicamente el enlace covalente. La voy a brindar yo, tutora Astrid Natalia Saldívar Reyes, y la dinámica de esto es que si tú tienes una duda, mediante la presentación puedes intervenir, ya sea mediante preguntas o con el micrófono, y si no, también las podemos dejar para el final y para hacer esto un poco más dinámico. Así que vamos a comenzar con una breve introducción sobre el enlace químico, enlace covalente. Para poder ahondar un poco sobre este tema, tenemos que conocer tres términos bien importantes, que es la valencia, el número de oxidación y el enlace químico. Ahora, ¿qué es la valencia? Es aquella que mide la capacidad que tiene un elemento de formar un enlace químico. Es decir, al conocer la valencia de un elemento químico, la podemos conocer mediante la tabla periódica. Sabemos cuál es la capacidad que puede tener este elemento de formar un enlace de diferentes tipos con cualquier otro elemento. Entonces también tenemos número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es un número entero positivo o negativo que se utiliza para describir las cargas. ¿Cuáles pueden ser las cargas de un elemento químico? Pueden ser positivas o negativas, dependiendo del número de electrones que éste posea. Ahora, también tenemos que conocer qué es un enlace químico. Son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en un compuesto. Y pueden ser enlaces fuertes o enlaces débiles, dependiendo del tipo de enlace que nosotros estemos teniendo. Ahora, si tú te fijas en las imágenes, entonces puedes tener que ahí tenemos los enlaces, tenemos calcio y tenemos flúor, y ahí tenemos una breve representación de lo que te explicaba sobre el número de oxidación, que es aquel que describe la carga. Si te fijas, puede ser una carga positiva o una carga negativa, dependiendo del número de electrones que tengamos en el enlace. Ahora, la valencia la podemos ver en la siguiente imagen, que tenemos los electrones de valencia. Entonces, son esas capas que se forman alrededor del átomo, del elemento del que estamos hablando. Entonces, en estas capas tenemos diversos números de electrones. Entonces, de acuerdo al número de electrones que tengamos, esta va a ser la capacidad que va a tener el elemento de formar un enlace químico. ¿Y qué es un enlace químico? Para poderlo describir como gráficamente y que no se pierdan tanto, tenemos ahí la molécula de agua con sus respectivos enlaces. Entonces tenemos el oxígeno y un enlace para un hidrógeno y el otro enlace para el otro hidrógeno, formando así el H2O. Entonces, continuando, ya teniendo en cuenta cada uno de estos términos que los podemos encontrar en la tabla periódica, si tú tienes alguna duda te puedes meter al sitio del aula en YouTube y ahí está la videoconferencia también de la tabla periódica. Ahora, también tenemos que conocer las estructuras de Lewis. ¿Qué son las estructuras de Lewis? En el bachillerato o en tercer ciclo pudimos ver que teníamos los diferentes enlaces que conforman la tabla periódica y alrededor, dependiendo del número de electrones que este tuviera o del tipo de enlace que fuésemos a formar, le poníamos unos puntitos alrededor del elemento. Entonces, básicamente son la representación de los electrones de valencia de un átomo por puntos alrededor del símbolo del átomo en cuestión. Entonces, si te fijas, aquí ya estamos empezando a usar los electrones de valencia. Lo que te explicaba en la diapositiva anterior, lo que era la valencia y cómo se ubican los electrones en la capa de valencia. O sea, la capa más externa es la que tenemos que tener en cuenta del elemento que vamos a utilizar. Entonces ahí tenemos sodio, tenemos cloro, y cómo se forman sus respectivos enlaces. Entonces, como siempre les he dicho en cada una de las presentaciones, podemos utilizar como base el agua, que es el elemento más fácil quizás para poder descomponer entre hidrógeno y oxígeno, o también tenemos el cloruro de sodio. Entonces, si te fijas, el sodio tiene un electrón de valencia y al cloro le hace falta un electrón, entonces en su última capa, para poder completar todas sus orbitales, ¿verdad? Entonces
Por lo tanto, el cloro y el sodio se unen con el electrón que tiene el sodio y con el electrón que le hace falta al cloro. Y así te puedes ir guiando para cada uno, ¿verdad? Igual lo mismo sucede con el agua. Entonces, si te acordás, el hidrógeno es el primer elemento que forma la tabla periódica, entonces por lo mismo tiene un electrón. Entonces, y puede formar, para completar su orbital, con otro electrón más, que es el que tiene el oxígeno. Entonces, de esta forma es que se forma la unión de las moléculas, tanto de hidrógeno como de oxígeno, para dar paso a la molécula de agua. Al principio te puede resultar un poco confuso, pero vas a ver que con la práctica vas a ir entendiendo un poco más cada una de estas representaciones, sobre todo la estructura de Lewis. Ahora, introduciéndonos al tema que nos corresponde este día, ya especificamos qué es el número de oxidación, qué es la valencia, qué es un enlace químico. Nos vamos a los tipos de enlaces químicos que pueden existir entre los elementos. Estos son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Acá tengo una imagen en la que tú puedes ver gráficamente, para que sea un poco más fácil de entender, cuál es la diferencia entre cada uno de los enlaces, porque es importante conocer, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el enlace iónico es el intercambio de electrones, es decir, no se comparten, uno le cede al otro. Ahora, el enlace covalente sí se comparten los electrones, y el enlace metálico, los electrones están deslocalizados, es decir, que tampoco se comparten y tampoco es que uno le ceda al otro. Ahí depende de la estructura de cada uno de los elementos a los que se les va a hacer el enlace, ¿verdad? Entonces, en el que nos vamos a enfocar nosotros ahora es en el enlace covalente, es decir, aquel enlace en el cual los elementos que forman parte de este están compartiendo sus electrones. Eso es lo más importante, que es un enlace covalente, o cuál es la diferencia entre el enlace covalente entre el iónico y el metálico, es que en ese se comparten los electrones. Y así te puedes ir aclarando un poco las ideas de cuáles son las diferencias entre los tipos de enlaces químicos que existen. Ahora, el enlace covalente es aquel que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula. Dos átomos nos referimos a cualquier elemento que conforma la tabla periódica, siempre y cuando estos se puedan enlazar. ¿Y de qué va a depender que se puedan enlazar? Tanto de su número de oxidación como de su valencia. Entonces van a dar paso a una molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, el CH4 y también podríamos tener el H2. Ahora, compartiendo electrones pertenecientes a su capa más superficial. ¿Y a qué nos podemos referir con una capa más superficial? A la capa más externa que puedan tener estos elementos. Como te mencionaba anteriormente, vamos a ver cómo está la capa exterior de cada uno de estos elementos. Si puedes introducir un electrón, dos electrones, o si el otro orbital está más vacío, entonces aquí vas a colocar un electrón y así van a poder estar compartiendo cada uno de los elementos sus electrones. Entonces, los átomos así enlazados comparten un par o más pares de electrones. Entonces acá te dejo una breve referencia donde saqué esta definición de enlace covalente, y ahí tú también puedes explorar para ver si tienes alguna duda o si ellos te brindan algún término que hayamos pasado por alto. Entonces puede ser una excelente guía para cualquier duda que tú tengas. Ahora, regresando al hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, entonces por lo tanto en su orbital cada uno tiene un electrón. Entonces, si te fijas, ahí está el electrón marcadito de cada uno de los hidrógenos. Entonces, por lo tanto, ahí para poder compartir y que este sea un enlace covalente, se unen con el carbono. Ahí tú puedes tomar la tabla periódica y puedes ver cuál es la valencia y los números probables de oxidación
que puede tener el carbono en una reacción química. Entonces, cuando tú ves los números probables que puede tener el carbono, ahí puedes ver que tenés el 4. Entonces, es decir que este puede admitir 4 electrones en su capa de valencia. ¿Y cuál capa? Capa más superficial o capa más externa, que es la que nos permite visualizar si un elemento puede unirse con otro elemento. Entonces, ahora que ya sabemos qué es el enlace covalente, es el enlace por el cual dos elementos o más están compartiendo sus electrones. Ahora, ¿cuáles son las características más generales del enlace covalente? Generalmente se da entre dos elementos no metálicos, como hablábamos antes. Puede ser el carbono, puede ser el hidrógeno, puede ser el oxígeno, el cloro, etc. Se da por la compartición de uno o más pares de electrones, lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Se da por la compartición asimétrica y simétrica de los electrones. Y también se da cuando la diferencia de electronegatividad es casi cero o igual a cero, ahí dependiendo de cómo vaya a ser la reacción que se va a formar y de los elementos que tú tengas para reaccionarlo, ¿verdad? Entonces, como decía al inicio de la presentación, si tú tienes alguna duda sobre estos términos, también tenemos la videoconferencia de la tabla periódica y la puedes buscar en el sitio, en YouTube, para que puedas comprender un poco más el tema. Para que sepas cuáles son los elementos no metálicos, por si te lo has perdido, y sobre la electronegatividad, cómo se define en la tabla periódica y cómo poder visualizar los elementos que son más o menos electronegativos. Ahora, también tenemos diferentes clasificaciones del enlace covalente. ¿Cuáles pueden ser estos? El enlace covalente polar, el no polar, o conocido también como apolar o puro, el covalente sigma, el múltiple pi, dobles o triples, pueden ser de diferentes. También tenemos el covalente coordinado. Entonces, si te fijas en las imágenes, te he puesto un poquito de los ejemplos sobre, para hacerlo más gráfico, ¿verdad? ¿Cuáles son cada uno? Ahí tenés el H2O, que es un enlace covalente simple, donde para completar la capa de valencia que tiene el oxígeno, entonces los hidrógenos le aportan sus electrones y ellos están compartiendo ellos, ¿verdad? Tanto el oxígeno con el hidrógeno y el hidrógeno con el oxígeno. El enlace covalente doble, tenemos el oxígeno y están formando, si te fijas, en las otras solo tienen dos electrones, ¿verdad? Que están compartiendo uno y uno. En cambio, en este están compartiendo 2 y 2, por lo tanto se forma un enlace covalente doble. Luego tenés en el enlace covalente triple con el nitrógeno, allí en lugar de 4 están compartiendo 6 electrones entre los dos, ¿verdad? 3 y 3. Entonces ahí tenés un enlace covalente triple. Si te fijas, radica en la cantidad de electrones que están compartiendo cada uno de los elementos. ¿Y cómo vamos a saber cuántos electrones se pueden compartir? Pues bien fácil, con la valencia o el estado de oxidación, como mencionábamos en los primeros términos. También tenemos el enlace covalente apolar, el enlace covalente polar, y vamos a ver la definición de cada uno de ellos para que queden más claros. ¿Qué es el enlace covalente polar? Se da entre dos no metales diferentes. Se da por la compartición asimétrica de los electrones. Se da cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 0. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de CH4, como les mencionaba al inicio, y ahí te ejemplifica cada uno de los electrones que puede tener, ya sea el carbono o el hidrógeno. Por ejemplo, las esferitas azules son los electrones del carbono y las esferitas rojas son los electrones del hidrógeno. ¿Por qué puedes ver tú más fácilmente los electrones del hidrógeno o los enlaces que se forman? ¿Por qué se los pongo de esta manera? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón en su capa más externa o capa más superficial, entonces en sus electrones de valencia, y por lo tanto, como este orbital está vacío,
porque ya saben, ¿verdad? Cada uno de los orbitales pueden ir teniendo diferentes cantidades de electrones. El primer orbital puede tener hasta 2 electrones. Entonces, para llenar ese orbital nos hace falta un electrón. Entonces, el carbono tiene estos electrones y los comparte con el hidrógeno, y el hidrógeno también los comparte con el carbono, que en este caso el carbono puede llegar a tener hasta 6 electrones, en este caso, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver el número de oxidación del carbono para poder decir cuál es su límite y cuál es su mínimo. En el caso del hidrógeno, sí, solo puedes compartir un electrón más para llenar su capa de valencia. Ahora, el enlace covalente apolar o no polar se da entre dos no metales iguales. Si se fijaban en el otro, no eran los mismos, vean. Ahora esta diferencia es que sí son iguales. Entonces se da por la compartición simétrica de los electrones. Entonces se da cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es un enlace covalente apolar o no polar cuando es un enlace puro? Fácil. ¿Por qué? Fíjense bien los ejemplos que les he puesto. 2 átomos de oxígeno, 2 de cloro, 2 de nitrógeno, 2 de hidrógeno. Entonces, es decir, cuando tenemos los mismos elementos de igualitos, veamos. Por ejemplo, tenemos ahí hidrógeno, átomos de hidrógeno con un electrón de valencia, que era lo que les explicaba anterior, porque es el primer elemento de la tabla periódica, entonces tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, solo va a aceptar un electrón más para poder llenar su orbital o su capa más superficial, capa más externa, como ustedes lo prefieran llamar. Entonces ahí está una molécula no polar de hidrógeno. Por lo general, cuando son este tipo de moléculas se encuentran en estado gaseoso. Cuando vean U2, L2, N2, H2, todas estas moléculas están en estado gas y que son dos no metales igualitos. Entonces, por lo tanto, como son iguales, pueden tener, en este caso, en el hidrógeno, pueden tener menos 1 más 1, sus estados de oxidación, vean. Entonces ahí su electronegatividad es igual a 0. ¿Cuál es el otro ejemplo que nosotros podemos tener? El enlace covalente sigma. Se da por la compartición de un par de electrones. Se da por la superposición frontal de los orbitales. Es el primero que se forma y es el que determina la forma geométrica de la molécula. Entonces, esto también, a medida que ustedes lo vayan practicando, van a ir entendiendo más entre el enlace covalente sigma y el enlace covalente pi. Y ya se van a dar cuenta cuál es la mayor diferencia entre el enlace covalente sigma y el enlace covalente pi. Si se fijan, acá en el enlace covalente sigma están compartiendo un par de electrones las moléculas de cloro. Entonces podemos decir, pero acabamos de ver que las moléculas de cloro es un enlace covalente apolar. Entonces sí, es un enlace covalente apolar y también cae en la definición de enlace covalente sigma. ¿Por qué? Porque están compartiendo nada más un par de electrones. Con la diferencia del enlace covalente pi. En el enlace covalente pi están compartiendo más de un par de electrones. Y dependiendo de la cantidad que sean de estos, pueden ser dobles o triples. Entonces se da por la superposición lateral de los orbitales puros. Es el segundo que se forma y hay dobles y triples, lo que les explicaba antes. Entonces también tomando en cuenta la valencia y el número de oxidación de cada uno de los elementos, podemos decir que estos van a formar enlaces covalentes dobles o triples. Teníamos el ejemplo del oxígeno, forma un enlace covalente doble, y el caso del nitrógeno forma un enlace covalente triple. Entonces, si se fijan, radica en la cantidad de electrones que están compartiendo. En el primero, en el enlace sigma, solo son 2. En el enlace pi doble tenemos 4 y en el enlace pi triple tenemos 6. Entonces, dependiendo de la capa externa de cada uno de los elementos, vamos a ver cuántos electrones necesita para terminar de completar su orbital y poderlo compartir con el otro elemento. ¿Qué más tenemos? El enlace covalente coordinado se da cuando un átomo no metálico tiene al menos un par de electrones para compartir. Entonces, en este caso, la molécula tiene
carga eléctrica y ya puede ser positiva, vea. Entonces, si se fijan ahí, tenemos el NH3 y ahí está compartiendo, vea, la molécula. Y la ponemos, ¿por qué la pone? Si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre los que veíamos anteriormente y este? Este es que está en corchetes. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque este está teniendo una carga. Entonces ese más que ven ahí significa que la molécula en sí completa tiene una carga de más 1. Si fuera más 2, sí hay que empezar a colocar el número. Si tuviera un menos, fuera menos 1. Y así van a ir aprendiendo cada una de las definiciones de carga. ¿Cómo vamos a definir también las cargas? Les explicaba antes con el número de oxidación que puedan tener los elementos que forman parte del enlace químico. Ahora, las propiedades generales de los compuestos covalentes. Su estado físico, a temperatura ambiente son sólidos, líquidos o gases, dependiendo del tipo de fuerza que tengan, ¿verdad? Intermolecular. Pueden ser más o menos fuertes. Los puntos de fusión o ebullición que tienen son bajos. Si se fijan, en la del agua es bien bajito el punto de ebullición a comparación de otros elementos que se pueden formar. Son blandos porque las fuerzas intermoleculares suelen ser débiles. Y la solubilidad, los compuestos covalentes apolares puros son solubles en disolventes apolares y los polares en disolventes apolares. Bueno, ahorita solo les quería preguntar si tienen alguna duda, no duden en interrumpir, no dejen sus preguntas, porque esto es importante para ustedes. Al final les va a ayudar para poder sacar una mejor calificación o un mejor rendimiento en su examen de admisión. Y pues si tienen dudas lo pueden escribir o a través del micrófono, ¿verdad? Pueden decir, Astrid, mira, ¿y esto por qué es? O tengo duda en esto. No se preocupen, aquí todos estamos aprendiendo también. Luego tienen la conductividad, vean, que solamente es para los compuestos polares, que veíamos en cuáles eran las definiciones de cada uno. Ahora, generales de las redes covalentes que se pueden formar. Redes covalentes significa que están un montón de átomos formados. Vean, entonces ahí pueden tener ustedes. Voy a estar pendiente de tu pregunta para poderla responder. Entonces las redes, para tenerles ahí claro, es cuando tenemos un montón de átomos, ya formaron el compuesto, entonces un montón de estos compuestos forman una red covalente. Su estado físico, a temperatura ambiente son sólidos, el enlace covalente es el más fuerte, ¿verdad? Puntos de fusión y ebullición bastante elevados, insolubles en todos los disolventes y no conductores de corriente. Ok, ¿qué me entendiste sobre la estructura de Lewis? ¿Por qué se forma o cómo son los puntitos? Porque nos podemos regresar. Ya está. Entonces, la estructura de Lewis, ok. Para formar la estructura de Lewis, por lo general, porque digamos, X elemento tiene 25 electrones, veamos. Entonces, no vamos a poner los 25 electrones que tiene este elemento, solo vamos a poner los electrones que tiene en su capa de valencia o su capa más externa. Por ejemplo, el sodio tiene 1, el cloro, si te fijas, tiene 7. Entonces, así vas a ir colocando las estructuras de Lewis. Como te digo, esto te va a ser más fácil con la práctica, porque primero tienes que aprender a identificar cuáles son los electrones de valencia o los electrones de la capa más externa de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces ahí, por ejemplo, como te explicaba, el hidrógeno es el primer elemento, entonces solamente tiene un electrón en su capa de valencia para poder formar otro elemento, o sea, solo tiene ese muy electrón para poderlo compartir o para que, ¿verdad?, venga otro elemento y también le preste o le comparta un electrón. Entonces ahí tienes también el oxígeno, si te fijas, en su capa más externa, mira, tienes 6 electrones. Entonces estos 6 electrones es para que le completen su orbital con 8 electrones o es para poder ceder o compartir esa cantidad de electrones. Entonces así vas a poner, tú vas a escribir el elemento, ya sea bario, cloro, el que vos elijas, y tenés que saber cuántos electrones este elemento tiene en su capa de valencia. Entonces tú solo vas a escribir
los electrones que están en su capa de valencia. ¿Cuántos electrones puede compartir, ceder o... Ajá, esa sería como la base, vean. Ajá, espero haber resuelto ahí tu duda. Si te fijas, también esa es una gran ayuda para poder visualizar estos elementos. Porque aquí con lo que más jugás es con los electrones de la capa de valencia de cada uno de los elementos y con los números de oxidación que estos tienen. Y dependiendo de eso, la carga que le queda al elemento, ya sea positiva o negativa. Entonces, también tenemos lo que les estaba explicando por último, las propiedades generales de las redes covalentes. Entonces, tú tenés varios átomos que pueden formar, o varios elementos que pueden formar como una cadenita, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una cadena, obviamente va a ser más difícil de romperla, y por eso su estado físico es bien sólido, no era como tener el elemento solito en sí, que solo esté formando un enlace chiquito. Y luego tenés puntos de fusión y ebullición muy elevados porque están bien unidos y porque están más ordenaditos y son insolubles en todos los disolventes, son no conductores de corriente porque no tienen cargas positivas y negativas libres. Y acá, si te fijas, tenemos como ejemplo el cuarzo, que si vos ves sus condiciones, es muy sólido, y también tenemos el grafito. Entonces, ¿por qué? Porque su enlace es bastante fuerte. Ahora, espero que les haya ayudado bastante. Y continuando, si tienen preguntas o consultas del todo el tema, también les puedo ir ayudando. Entonces, creo que con eso de las estructuras de Lewis, ustedes tendrían que ver en la tabla periódica y estudiarlo bien. Como les digo, pueden irse a la videoconferencia de la tabla periódica, en la que se explica, según el elemento, para que aprendan a leer la tabla periódica, los números de oxidación, la valencia, y así ustedes puedan formar las estructuras de Lewis. Como te digo, solo tenés que escribir el elemento, ver cuáles son los electrones de la capa de valencia o la capa más externa, y ahí tú los vas a colocar y vas a saber este elemento, me puede compartir tantos electrones para llenar su orbital, o este elemento, o sea, ya tiene llenos sus orbitales, por lo tanto no me puede formar un enlace. Entonces ahí está, y que repasen un poquito y van a ver que van a entender esto. Esto no es complicado, solamente es de estudiarlo pasito a pasito y van a ver que van a salir súper bien en sus exámenes. Entonces no sé si tendrán alguna otra duda. No sé si alguien más quisiera consultar algo que no le quedó muy claro, o se explicó muy rápido. Bueno, si no, para que ustedes puedan también estudiar, porque yo sé que tienen exámenes de acuerdo a los temas que van viendo, tenemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el enlace covalente? Los tipos de enlace covalente y las características generales de los compuestos covalentes. Entonces, no sé si me las quieren responder algún colaborador, o si no, para que les quede en la presentación y ustedes puedan volver a verla y al final puedan responder estas preguntas que yo sé que les van a salir en su examen, ¿verdad? Acuérdense, ¿qué es un enlace covalente? ¿Cuál era la diferencia entre un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace metálico? Entonces, el enlace covalente, principalmente, su principal característica que no se les debe olvidar es que comparten electrones, ¿verdad? Porque ellos no regalan ni les regalan electrones, ellos los comparten con cualquier elemento. Tipos de enlaces covalentes: tenemos los enlaces covalentes coordinados, apolares, polares, los sigma, y tenemos los pi. Y los pi, que pueden ser de doble o de triple enlace, dependiendo de la cantidad de electrones que los elementos estén compartiendo unos con otros.
Y las características generales de los compuestos covalentes, no se vayan a confundir entre los compuestos y las redes covalentes. Entonces los compuestos, si se fijan, son sólidos, y si se recuerdan, como tenemos los enlaces puros, que son aquellos que se forman enlaces entre los mismos elementos, ya sea cloro con cloro, hidrógeno con hidrógeno, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los últimos que les mencioné son los gases. Tienen puntos de fusión o ebullición bajos y son bastante blandos. Su solubilidad y su conductividad. Entonces, espero que les haya quedado claro este tema. Y no olviden, ¿verdad?, preguntarnos a través de la mensajería, por correo electrónico o a través del aula. Si ustedes tienen alguna duda, pueden colocarlas en los foros en los que todos los tutores les vamos a estar respondiendo y ayudando para que ustedes tengan un mejor desempeño en su examen de admisión. Entonces, si no tienen alguna duda, pregunta, creo que hasta aquí llegaré. El enlace covalente sigma son los enlaces covalentes sencillos. ¿Cuáles son aquellos enlaces covalentes sencillos? Son aquellos en los que solamente se está compartiendo un par de electrones, o sea, solo 2 electrones. Acá te pongo el ejemplo del cloro. Vaya, entonces tú pones el elemento cloro, te vas a tu tabla periódica y revisas. Entonces el cloro tiene 7 electrones en su capa más externa. Entonces, por lo tanto, acá le puedo colocar un electrón más para poder completar su orbital. Entonces, si te fijas, juntas cloro con cloro y ambos terminan compartiendo uno y un electrón, ¿verdad? Entonces, ahí ya estás completando los orbitales de los dos elementos y estás formando un enlace covalente sigma o un enlace covalente simple. A diferencia del enlace covalente pi, que es doble o triple, en el cual tú estás compartiendo desde 2 pares de electrones hasta 3 pares de electrones. O sea, estás compartiendo 4 o 6 entre ellos, ¿verdad? Entonces, como te digo, tú tienes que observar la capa de valencia y los electrones que estos pueden compartir. Espero haber aclarado tu duda. Ok, ¿alguna otra? Bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco su participación y pues no se olviden de estar participando en las otras videoconferencias que se van a estar dando de refuerzo para los temas que ustedes estudian en el aula. Así que esperamos que les vaya súper bien en su examen de admisión y no se olviden de estudiar. Que pasen buenas tardes.